que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dijo un insigne teólogo llamado Frederick Guder, era un teólogo suizo, dijo acerca de la carta a los romanos, de este libro a los romanos que nosotros tenemos, que era la catedral de la fe cristiana. Y es un libro muy rico en teología, un libro que tiene una argumentación muy favorable para nuestra alma, y por eso él se refirió a ella, como a esta carta, como la catedral de la fe cristiana. De hecho, es uno de los libros que se considera más influyente dentro de la literatura del Nuevo Testamento, debido a su impacto en la vida de muchos hombres de Dios a través de lo largo de la historia, de hombres que tuvieron un papel relevante dentro de la historia de la iglesia, dentro de la etapa de la patrística o de los padres de la iglesia, y que también tuvieron un desempeño muy importante en el quehacer teológico de la iglesia. Pensando en Agustín, quien fue obispo de Hipona, quien precisamente se convirtió al Señor, tuvo su encuentro con Dios, él tuvo su conversión leyendo la carta a los romanos. En el capítulo 13 específicamente, versículo 13, fue un texto que impactó su corazón, hizo que él reaccionara y comenzara a caminar en pos de la palabra de Dios. También fue un texto que detonó la reforma protestante, porque leyendo esta carta a los romanos fue que Martín Lutero tuvo una comprensión mucho más amplia de lo que es la justicia de Dios, de la justificación por la fe y de la sola gracia, que es la suficiente para salvar al hombre pecador, a aquel que está viviendo desasistido de la conexión con Dios. Así que eso tuvo el origen de la reforma, estuvo precisamente en esta carta que hoy nosotros estamos leyendo. También un insigne teólogo, también suizo, llamado Juan Calvino, él dijo que quien entendiera la carta a los romanos tenía la puerta abierta para un entendimiento mucho más claro de todas las escrituras. Cuando nosotros entendemos esta carta completamente, pues nos va a ser mucho más viable poder entender el resto de la revelación bíblica, el resto de las escrituras. Así que es un texto muy importante que yo les dejo de tarea para que lo lean, para que lo estudien en casa. Esta carta fue escrita, como todos saben, por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta aproximadamente en el finales del año 56, principios del año 57 después de Jesucristo, y la escribió desde la ciudad de Corintio. Seguro cuando iba próximamente a salir en su viaje a Jerusalén, en su tercer viaje misionero, finalizando su tercer viaje misionero, él escribe la carta, y se la escribe, por supuesto, a creyentes que radicaban en Roma, o sea, creyentes que eran residentes en Roma, pero que eran judíos, que viajaban frecuentemente a Jerusalén. Se supone que las personas que fundaron esta iglesia, que comenzaron a militar en las filas de la fe en Roma, fueron creyentes que viajaron a Jerusalén en el día de Pentecostés. Recuerde que Pentecostés era una fiesta muy importante para los judíos, así que ellos, donde estuviesen en cualquier parte del mundo, ellos planificaban y hacían su agenda para estar en Jerusalén en esa conmemoración. Y en ese evento, recuerden Hechos capítulo 2, el Señor se manifiesta, el Espíritu Santo viene, Pedro se depara, se pone en pie y pronuncia un mensaje sumamente ungido y poderoso, donde 3,000 personas o más de 3,000 personas vienen a los pies de Cristo. Bueno, dentro de esas 3,000 personas se supone que habían personas de Roma, que luego regresaron a Roma y se llevaron el gozo, la esperanza, pero también el evangelio, también las buenas nuevas, y allí comienzan a predicar el evangelio y fundan una iglesia en la ciudad de Roma. A esos creyentes en los cuales Pablo les está predicando el evangelio. El tema central de esta carta es la justicia de Dios, la justificación por la fe, y en sola fe en la obra expiatoria de Cristo Jesús y por la gracia del Señor Jesucristo. Así que yo creo que si nosotros bosquejamos esta carta, pudiéramos hacerlo en muchos puntos y subpuntos, porque como les dije anteriormente, es una carta muy rica en teología, muy rica en enseñanza, pero para hacerlo más práctico, más sencillo, pudiéramos bosquejarlo en 2 puntos fundamentales. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 vamos a encontrar que son tratados teológicos. Ahí se está hablando de teología, principios teológicos. Ahora, desde el capítulo 12 al capítulo 16 vamos a encontrar que se nos presenta la práctica, la puesta en práctica de esa teología. De hecho, el capítulo que nosotros hoy tenemos como texto de análisis es el capítulo 12, y hay un subtítulo ahí. ¿Cuál es el subtítulo que ustedes tienen? ¿Qué dice?
deberes cristianos. Bueno, si es deberes cristianos es porque está hablando de la práctica cristiana, ¿eh? Ahí Pablo nos está enseñando cómo nosotros debemos adorar a Dios, cómo es nuestra entrega al Señor, cómo debe ser nuestra adoración a Él. Y él hace un análisis o una comparación para judíos. Recuerde que también está hablando a personas que tienen una cultura judía, que tienen un trasfondo histórico judío. Y él le dice: presenten vuestros cuerpos al Señor como sacrificio vivo. Y ya ellos se conectan con la idea. Y ellos saben, porque una de las formas que tenía el pueblo de Israel de adorar a Dios era a través de sacrificios. Así que él dice: preséntense a Dios como un sacrificio, pero la diferencia es que este es un sacrificio vivo. Es un sacrificio de una entrega total, de una entrega genuina, de una entrega al máximo, pero vivo en santidad. Y le está diciendo que ese precisamente es el verdadero culto que nosotros podemos dar a Dios. Ese es el verdadero servicio que podemos traer a Dios. Ahora Pablo también dice, no solo eso, sino que también vivan de una manera contraria al sistema del mundo. Vivan contrario al pensamiento antidios que el mundo tiene. No se dejen conformar a este siglo. Y Pablo está hablando a una generación, amado, a una sociedad, a un contexto grandemente corrompido. Es un contexto donde la moralidad estaba al nivel máximo. Déjeme decirle que aunque él habla en el capítulo 1 del libro de los Romanos, él está hablando de la condición caída del hombre a nivel global, también está enfocado en la cultura romana. Roma era una putrefacción desde el punto de vista moral. Allí había de todo tipo de inmoralidad. Era una ciudad o un imperio muy desarrollado, arquitectónicamente muy desarrollado, militarmente muy desarrollado, culturalmente también, aunque ellos habían absorbido la filosofía de los griegos. Ellos, a pesar de que conquistaron a los griegos militarmente, los griegos lo conquistaron a ellos filosóficamente. Así que tenían una cultura muy rica greco-romana, pero además de eso había una gran putrefacción moral, no solo por la idolatría, que había idolatría a todo tipo de dioses, incluso se adoraba al César, había adoración imperial, sino también por la moralidad desde el punto de vista sexual. Había sexo libre, había homosexualidad, se practicaba la pedofilia, las personas mayores se casaban con muchachitas de 11, 10 años, así que era un ambiente muy corrupto, muy corrompido. Pero un momento, que nuestro ambiente de hoy no dista mucho de eso. Ellos estaban putrefactos, pero nosotros hoy tenemos tanta corrupción como ellos. Así que Pablo no solamente le habla a ellos, nos habla a nosotros. Nos habla a los creyentes de este contexto, los creyentes del siglo XXI, y nos dice: no se dejen comprimir, como dijeron comentaristas, no se dejen comprimir al molde de este mundo, sino vivan contra corriente, vivan diferente, vivan contra cultura. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Y cómo Pablo dice? Pero ¿cómo se vive contra cultura? No es solo resistiendo, no es solo resistiendo ahí tranquilo, sino Pablo dice, no, hay que tener una dinámica. ¿Cuál es esa dinámica? Pablo dice, transformaos. Lo leímos acá en el texto. Dice, así que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice, la máxima, el objetivo, el propósito que debemos perseguir nosotros los creyentes es llegar a ser transformados. ¿Sabe cuál es la palabra griega que Pablo utiliza ahí? Metamorfo. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, ¿qué nos viene a la mente? Metamorfosis. Esa es la palabra castellana que tenemos. Metamorfosis. Y cuando viene esa palabra, ¿qué pensamos? En la escuela, en las clases de biología. ¿Y qué recordamos? Aquel gusanito que se pone en un capullo y al tiempo rompe el capullo y sale como mariposa. Hay una transformación, eso es una metamorfosis. Esa es la palabra que utiliza Pablo aquí. Quiere que los creyentes salgamos del capullo del pecado y seamos transformados en instrumentos de honra para la gloria de Dios. Seamos transformados en hombres y mujeres de Dios, de bien, de integridad. Hombres y mujeres que honren, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Ese es el modelo que tenemos que buscar. En esa dirección debemos encaminar nuestra vida, a ser transformados. Diga conmigo, transformados. Esa es la meta, transformados. Ahora, Pablo no solamente dice que esa es la meta, Pablo dice, ¿cómo se llega a la meta? Pablo dice, ese es el objetivo que tú tienes que tener en mente. Ese es el propósito que tú tienes que tener en mente. Pero dice Pablo, ¿cómo tú llegas ahí? Dice Pablo, transformando tu entendimiento. Transformando tu mente. De esa manera se llega a ser transformado. Renovando tu mente. Renovando tu entendimiento. Por eso mi primer punto en esta mañana es específicamente definir qué cosa es esa renovación, la que Pablo está hablando. Y me parece que es puntual y que me parece que es necesario, porque si Pablo le dedica tiempo a eso
y trae eso y trae ese principio como una ordenanza para la iglesia, es porque es para hacernos bien. Es para traer edificación, es para proyectarnos hacia la madurez. Ese es para proyectarnos a ser creyentes eficientes, creyentes efectivos en el reino de Dios. Así que yo creo que tenemos que prestar atención. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es esa transformación a la que Pablo, o esa renovación a la que Pablo se refiere? ¿Cuál es esa renovación? Bueno, esa renovación es diferente a los conceptos que tenemos hoy nosotros. La renovación bíblica, y desde el punto de vista paulino, lo que él está hablando no es necesariamente poner maquillaje sobre una superficie vieja. No es eso lo que Pablo está hablando. No es poner ni incluso el barniz de principios bíblicos sobre un carácter agrietado. No se trata de eso. Sino que la transformación en la que Pablo está haciendo referencia es un proceso. Anote esa palabra. La renovación que Pablo está haciendo referencia es un proceso. Póngalo por ahí en algún lugar, anótalo en su mente, póngalo en un lugarcito. Porque no es un acto de ahora y ya. No es un acto de en un momento que ocurre. No. Es un proceso donde la persona, donde el creyente comienza a incorporar a su vida principios, comienza a incorporar a su vida conceptos sustentados en la palabra de Dios. Y esos conceptos comienzan a penetrar en su alma, en su corazón, y comienzan a afectar su dinámica de vida y lo comienzan a llevar a modelar un estilo de vida santo. Esa es la renovación a la que Pablo se está haciendo referencia acá. Donde vamos construyendo una cosmovisión cristiana a través de la palabra. Pero escuche bien, no es solo que vamos construyendo, sino que simultáneamente vamos deconstruyendo experiencias, valoraciones y criterios que nosotros nos hemos formado a lo largo de nuestra vida, pero que no armonizan con la palabra de Dios. Ese es el proceso de renovación. Nosotros vamos incorporando en nuestra mente principios de la palabra de Dios, principios que armonizan con esta escritura, que nos llevan a tener una cosmovisión bíblica, pero simultáneamente vamos deconstruyendo algunas valoraciones que nos hemos hecho a lo largo de la vida y opiniones que nos hemos creado a partir de nuestras experiencias, pero que no son bíblicas y que nada tienen que ver con Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amado, este mensaje que Pablo le está dando a los romanos no es únicamente aquí, no es exclusivo de ahí. Pablo ha hablado de eso muchas veces. Pablo habla de eso en muchas oportunidades donde él ha escrito otras cartas. Cuando él escribe a los creyentes de Éfeso, le dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos de este mundo, conforme a los deseos engañosos, y dice: y transformaos en la renovación de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente. Dice Pablo. Eso no es un tema nuevo, él lo ha tratado. Por eso cuando le escribe a los corintios también le dice: bueno, este viejo hombre exterior, este hombre exterior que nosotros tenemos cada día, se va desgastando, pero nuestro hombre interior se renueva de día en día. Nos vamos desgastando físicamente, ¿sí o no? Externamente nos vamos gastando, sí. No somos los mismos, Yo me doy cuenta que no soy el mismo, Yo me levantaba antes de la cama que con un tirón caía de pie. Y ahora tengo que caminarme y pidiéndole permiso un pie para mover el otro. Y a la cocina, cuando voy por la cocina ya voy enderezando, ya voy ya bien ya. Porque nos vamos desgastando físicamente, exteriormente, pero interiormente nos vamos renovando. Ayer hablábamos con las hermanas de la tercera edad y ninguna de ellas se siente tener la edad que tiene interiormente. Se sienten jóvenes. Yo quisiera que ustedes vieran el culto ayer. Aquello no había quien las parara y aplauso y cosas. ¿Por qué? Porque se sienten en su interior que han sido renovadas. Han sido renovadas. Pablo, cuando le escribe a los colosenses, le dice: vestidos de la nueva naturaleza, o vestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que no es un tema nuevo, es un tema que él ha venido hablándolo. Y déjame decirte, ese es el tema que nos proyecta la madurez. Y lo que más anhela el diablo, lo que más quiere el diablo es que ese proceso de renovación se cancele y se paralice en la vida de un creyente, amados. Lo que él más busca, el objetivo principal, es que ese proceso de renovación se pare, se detenga. ¿Y usted sabe por qué? No porque él sabe que cuando ese proceso de renovación se detiene, un creyente se estaciona y se estanca. No existe tal estancamiento, sino que cuando ese proceso de renovación se detiene en la vida de un creyente, se activa simultáneamente un proceso de descrecimiento.
Ya ha crecido, ya se ha renovado, pero inmediatamente se va a activar un proceso a la inversa. Y entonces usted va a ver que cuando ese proceso se activa, hay cosas que nosotros antes pensábamos que era un escándalo y que era algo que nunca haríamos, pero ahora nos tomamos ciertas licencias y comenzamos a hablar de ciertas cosas y comenzamos a ver ciertas cosas y las vemos ya como normal. Las vemos como normal. En un tiempo nos ocasionaban repulsión, ahora ya son normales, nos hemos familiarizado con ellas. Amado, y cuando eso llega, ese proceso llega en la vida de un creyente, si no se paraliza, si no se detiene ese proceso a la inversa, el problema es serio, hay un problema ahí. Hay un problema ahí muy grande, porque ese problema lleva a otro, es un efecto dominó, lleva a otro, y el proceso que viene después es el encallecimiento del corazón y el encallecimiento de la conciencia. Ya no se siente nada. Y llegado a ese punto, escuche esto, llegado a ese punto, ya al diablo no le interesa si tú estás sentado en un banco de la iglesia o no. Ya no le importa. Dice, está ahí en la iglesia, déjalo. Déjalo, si en definitiva todo lo que se está predicando ahí, él está cerrado. Él no lo recibe, ella no lo recibe. ¿Por qué? Porque su corazón está encallecido, es un carapacho de callosidad y no le entra nada. Y tristemente han habido cristianos que han llegado a ese punto y en ese comienza un proceso de cuenta regresiva donde comienza a perder bendiciones, donde comienza a perder crecimiento y madurez y lo más triste es que puede perder hasta su salvación. Y todo el mundo alabando a Dios, todo el mundo gozándose, pero esa persona está seria, cerrada, con el ceño fruncido, con un espíritu crítico, porque ha dejado de renovarse. No se detenga, amado, no se detenga. Siga renovando su vida cada día. Por eso, para llegar a ese punto, usted sabe qué es lo que hace falta: estar conectado con Dios. La vida de oración es muy importante en un punto como ese. Nuestra vida de oración. Y que hagamos análisis sinceros. No nosotros, escuchen, no nosotros, porque yo puedo analizar mi vida, pero yo puedo estar confundido, porque soy un ser humano. Y yo puedo analizar mi vida desde mis valoraciones. Yo puedo analizar mi vida desde mis criterios. Y yo puedo tener mi versión de mi vida, de mi historia. Pero no soy yo, es pedirle a Dios que Él me examine y me muestre lo que está mal. El salmista, eso es lo que decía. El salmista no decía, no, yo escudriño mi alma. El Salmo 26 dice, escudriñame, oh Dios, y pruébame. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 26, versículo 2. Examíname tú, evalúame tú, y lo que esté mal ahí, sácalo. Y lo que haya que añadir, añádelo, Señor. Pero sé tú, porque yo puedo engañarme, yo puedo confundirme. Y en ese punto es muy importante que hagamos ese tipo de evaluación, amado hermano. ¿Se entiende? ¿Me dicen amén? Ahora Pablo dice, ¿dónde ocurre esa renovación? Mire el detalle, porque Pablo va muy a los detalles, a lo específico. Dice, ¿esa renovación ocurre dónde? En la mente. Pablo dice, renovarse en vuestro entendimiento. ¿Por qué en la mente, amado? ¿Por qué en la mente? Amado, porque nosotros nos movemos en base de percepciones. Conforme a como nosotros pensamos, así somos. Conforme a como yo pienso y las valoraciones que tengo y los conceptos que me he elaborado en mi vida, de esa manera me voy a proyectar en la vida. Por eso, porque somos seres que nos movemos en base a percepciones y a evaluaciones y a cosmovisiones. Por eso Pablo dice, tiene que cambiar tu mente, renovar tu mentalidad para que entonces tu conducta también cambie. Cuando nosotros tenemos una mente renovada, nuestra actitud va a ser renovada, va a ser excelente, va a ser conforme al propósito de Dios. Si nuestra mente no se ha renovado, amado, no podemos agradar a Dios. Y eso es lo que Pablo decía. Esta misma carta en el capítulo 8, debemos leer ese libro, es muy bueno. Cuando leemos el capítulo 8 que Pablo habla del hombre carnal, dice, el hombre carnal no puede agradar a Dios. ¿Por qué razón no puede agradar a Dios? Porque dice, porque piensa en las cosas de la carne. Porque su mente está llena de las cosas de la carne. Su mente no ha sido renovada. En el capítulo 1 que citamos al inicio, en el capítulo 1 donde hace el paneo y el análisis del hombre caído, él dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su mente estaba llena de mugre y de valoraciones anti Dios, antiteístas.
Por eso actúan de esa manera. Por eso en Roma había tanta idolatría, por eso tanto paganismo, por eso tanta inmoralidad. Entonces nuestra mente debe ser renovada, hermano. Todo comienza aquí. Todo comienza aquí. Nuestra madurez y nuestro crecimiento comienza aquí, en la mente. Nuestro desarrollo como cristianos comienza en la mente. Incluso nuestra fe comienza en la mente. Porque nadie dice, ay, ya me predicaron y la fe llegó a mi corazón. No. Tuvo que pasar por la mente a través de una información. Por eso la Escritura nos dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el mensaje de la predicación del Evangelio. Tú lo procesas en tu mente y cuando lo procesas en tu mente, tú evalúas, tú haces tus preguntas y luego entonces llega al corazón como una convicción que establece un estilo de vida. Pero ¿dónde comienza? Aquí. El crecimiento comienza aquí, pero también, ojo, el decrecimiento y la miseria espiritual también comienza aquí, en la mente. Comienza en la mente. Es el campo de batalla del creyente, la mente. Por eso el apóstol Pablo nos dice, nos llama a que debemos ser centinelas de la mente. Y debemos guardar nuestra mente. Y no dejar que se intoxique con mala información. Y no dejar que nuestra mente se llene de basura. No dejar que nuestra mente se convierta en un basurero, amado. Sea vigilante. Cuidado con lo que recibe ahí. Cuidado con lo que usted procesa ahí. Porque no le está haciendo daño a otros, se está haciendo daño a usted. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Cuando él escribe a los creyentes de Filipo, mire lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los creyentes de Filipo. Él le habla de cómo ser centinelas de la mente. Él le dice, oye, deben hacer un trabajo muy esmerado y muy enfocado con sus mentes. Y les da las directrices, les dice cómo es que ellos deben hacerlo. Por eso cuando le escribe a los creyentes de Filipo, en el capítulo 4, versículo 8, miren lo que dice. No lo busquen, solo lo van a escuchar y luego lo leen en la casa. Dice, por lo demás, hermanos, escuche, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso piensa. De eso llena tu mente. Amado, yo me quedo impresionado de la grandeza de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Dios es grande. No, pero fuerte. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Aleluya. Déjame decirte que en este texto, amados hermanos, no solamente hay teología. En ese texto hay ciencia, amados. En este texto hay ciencia. Y cuando Pablo habla de que debemos renovar, de que debemos cambiar nuestra mente, él, amado, él está inspirado por el Espíritu Santo. Él está inspirado por Dios para plasmar esta escritura. ¿Y sabe quién es Dios? El creador de todas las cosas, el diseñador de nuestro cuerpo, el diseñador de nuestra vida. Y él sabe que nuestra mente está continuamente sufriendo cambios. Los neurólogos y los científicos dicen que el cerebro es un órgano dinámico y donde en el interior de él continuamente están ocurriendo cambios. Hay cambios que son químicos, hay cambios que son a nivel de conexiones neuronales, hay cambios que son a través de la neurogénesis. Continuamente estamos cambiando nuestro cerebro. Y esos cambios, hay cambios que son muy rápidos, que no son duraderos, como esos cambios que son químicos en nuestra vida. Los cambios químicos son cuando nos sometemos a experiencias. Esos cambios son, usted sabe que existen en nuestro cerebro unos agentes químicos que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los que dan información a las neuronas. Y esos cambios ocurren cuando tú tienes una experiencia placentera. Por ejemplo, cuando tienes una experiencia placentera, comienzan a salir un agente químico, un neurotransmisor que se llama la dopamina. Eso te siente una sensación de paz, la oxitocina, el GABA. Pero cuando estás en un ambiente, sometido a un ambiente de tensión, de problema, sale a escena el cortisol o la adrenalina. Por eso que tú te sientes que el corazón te late más deprisa. Y tú te sientes que, ay, me lo como vivo, ay. ¿No te pasa así? Esos son cambios que ocurren dentro del cerebro, pero son pasajeros porque son conectados a circunstancias, a momentos que uno pasa, experiencias de la vida. Pero hay cambios que son permanentes, amado. Y son a través de conexiones neuronales. Es impresionante porque esto está muy conectado a este texto. Y esos cambios ocurren. Mire, las neuronas nuestras tienen una arquitectura como si fueran ramificaciones.
Se llaman dendritas, así se llama. Y esas ramificaciones comienzan a unirse una con otras cuando nosotros nos exponemos al aprendizaje de algo. Cuando nosotros nos exponemos a la lectura de un libro, cuando nos ponemos a la exposición bíblica, cuando nos exponemos a aprender un oficio, ahí comienzan a establecerse conexiones neuronales que pueden conectarse hasta miles de neuronas y comienzan a crear un campo nuevo que se llaman circuitos cerebrales y comienzan a crear algo que ya no estaba en el cerebro y es una carretera nueva, para decirlo de alguna manera. Un campo nuevo de información, y mientras más nos exponemos a la enseñanza, más se afianza esa conexión y entonces eso se determina en nuestra conducta, afecta nuestra conducta. Por eso usted va a encontrar que en la Biblia el diseñador del cuerpo humano, el diseñador del cerebro humano nos dice: por tanto, Josué, no te apartarás de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, sino que meditarás en él de día y de noche. Evalúa las escrituras, exponte a las escrituras, estudia las escrituras, porque ellas establecen conexiones neuronales y van a crear un campo en tu vida donde va a afectar tu dinámica de vida. Vas a tener un andar diferente, vas a tener una proyección diferente, un estilo de vida diferente. No es teque divino. Hay ciencia ahí. Por eso el Salmo 1, amado, el Salmo 1, ¿a quién clasifica de bienaventurado? Nada más al hombre que no anduvo en consejo de pecadores ni en silla de escarnecedores. No. Sino dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella se deleita y en su ley medita de día y de noche. Wow, amado, cuando tú haces eso serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, siempre está reverdeciendo, está dando frutos, está creciendo, está renovándose, está dando vida. Hay ciencia aquí, amado. Hay ciencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Número uno, que nosotros debemos exponernos a la palabra. Entonces, cuando el pastor te dice a ti, oye, estudia la palabra, eso no es un teque pastoral, amado. Cuando el pastor te dice, exponte la enseñanza de la palabra, eso no está hablando de una matraca. Eso no está hablando de un cliché. Están hablando principios que nos ayudan a crecer. Entonces tenemos que, en primer lugar, exponernos a la palabra. Segundo lugar, ser muy selectivo con las cosas que dejo entrar a mi mente. Amado, cuidado con las conversaciones a las que nos exponemos. Cuidado con el material que vemos. Cuidado con las series que vemos, las películas que vemos, los programas que vemos. Cuidado. Porque crean convicciones, dejamos que nuestra mente se convierta en un basurero. Cuidado con las conversaciones que tenemos muchas veces en los trabajos, porque a veces están llenas de doble sentido, porque a veces están llenas de inmoralidad, porque a veces están llenas de detracción a otra persona, de chisme. Eso no edifica en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo de buen nombre, en eso piensa y ocupa tu tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, selectivo con lo que vemos, selectivo con lo que dejamos entrar a nuestro corazón y a nuestra mente. Y finalmente, amado, voy a ir terminando ya. Es que lo que Dios va a hacer en sus planes y su proyecto, lo va a hacer con gente que está renovada. Lo va a hacer con creyentes, con hombres y mujeres renovados, o al menos que estén en el proceso de renovación. No, amado, Dios no cree en los siervos emergentes. No, instantáneos así, no. ¿Usted se acuerda de los maestros emergentes? A los 3 meses ya eran maestros. Y después los chiquillos estaban ahí tomándole faltografía a los maestros de la pizarra. Oye, maestro, se escribe con la tilde, ponga la tilde, se escribe con S. Conexión lleva X. Porque no. Porque estaban mal. Porque nadie se hace maestro en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses. Los siervos emergentes no existen, amado. Todo lleva un proceso. Por eso les dije que pusieran mucha atención, que en el proceso que la renovación es un proceso que lleva tiempo, donde Dios nos pone en presiones, donde Dios nos lleva a las pruebas, Dios nos pone en momentos de bajo tensión para ver cómo reaccionamos y precisamente para darnos una evaluación de cómo estamos, cuánto hace falta crecer, cuánto nos hace falta cambiar o cuánto nos hace falta sustituir en nuestra vida. No hay siervos emergentes. Estamos tan adaptados en nuestro tiempo, en nuestro siglo XXI, a las cosas que se andan rápido. Pero no funciona así con Dios. No funciona así con Dios. Nosotros queremos que nuestros teléfonos sean más rápidos. Que cuando tú abras ya estén haciendo 20,000 operaciones. Que nuestras computadoras abran más rápido. Y nos desesperamos cuando nuestro Windows no carga.
Y nos desesperamos porque estamos adaptados a lo rápido, instantáneo todo, refresco instantáneo. Yo no quiero que para ti, para frutabamba, no. Pelar un mango, no. Un refresquito de polvo, ya lo tengo hecho. Pero con Dios no funciona de esa manera. Hay procesos, hay tiempo. Vaya a la Biblia. Jesús no mandó a los discípulos ahí a que conmocionaran Jerusalén, apenas los llamó. Los sometió 3 años a un seminario con él. 3 años caminando con él. 3 años ahí aprendiendo. Cuando Pablo, que es el hombre que nos causa un impacto tremendo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, un hombre con un conocimiento extraordinario, con una perspectiva teológica muy grande, cuando no fue de la noche a la mañana, no cuando iba de camino a Damasco, ya comenzó todo, ya no. 3 años en el desierto de Arabia. Pablo después lo dice. No es que cuando yo me convertí salí predicando y hecho un Billy Graham, no. Cuando yo me convertí, después me tuve que tener 3 años metido en un desierto, recibiendo enseñanza del Señor, hablando con el Señor ahí en el desierto. Lleva tiempo, amado, lleva tiempo. Entonces tenemos que entender, ya para ir concluyendo, 3 cosas. El proceso de renovación es una obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos plagiarla. Nosotros no podemos aparentar que estamos renovados. Se lo puedo decir al pastor, para que me conozca más o menos, y él no me ve nada más el domingo. Pero Dios no. Y como dice el dicho, las mentiras tienen piernas cortas. En algún momento sale. Entonces es una obra sobrenatural. ¿Quién es el que la opera? El Espíritu de Dios en nuestro corazón. En segundo lugar, debemos exponernos, ser dóciles, rendir nuestra voluntad a Él. Y en tercer lugar, debemos tener un espíritu enseñable, amado. Si no tenemos esto en cuenta, no crecemos. Un espíritu enseñable es que yo me voy a someter a la enseñanza. Yo vengo a la iglesia, amado, a aprender. Yo vengo aquí a aprender. Yo no vengo aquí a ver que si el otro se puso una ropa, si el otro aquel no se hizo una mueca, si no cantó, ay, si el nasobuco aquel que churroso está. No. Yo vengo aquí a crecer. Yo vengo aquí a aprender. Y a eso, y voy a aprovechar el tiempo máximo. Entonces, amado, lo que Dios va a hacer, lo hace con gente renovada. La idea. Y finalmente, en cuarto lugar, y ya con eso termino, es que una mente renovada, amado, una mente renovada siempre va a ser esperanzadora, motivadora y va a ser una fuente de aliento a otras personas. Cuando nosotros somos una persona que estamos sometidos al trato de Dios y nos estamos dejando renovar por Él, amado, usted va a ser un agente que va a devolverle la esperanza a mucha gente. Le va a devolver la esperanza y la fe posiblemente a mucha gente. Siempre vas a motivar, siempre vas a ser un buen referente del Evangelio. Yo recuerdo que en un pasaje de la Escritura, cuando los discípulos estaban predicando, dice, y reconocían que habían andado con Jesús, siendo ellos gente sin letra y del vulgo, dice, y reconocían cuando los escuchaban hablar que habían andado con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban renovados. Yo no lo encuentro en la Escritura, pero me imagino, tratando de echarle a volar la imaginación, que cuando las personas veían al apóstol Pablo y lo conocían antes del camino a Damasco, y conocían esa su experiencia, y ahora veían un Pablo transformado, un Pablo diferente, un Pablo con una mentalidad renovada, decían, wow, eso le devolvía las esperanzas. Y usted sabe cuál es el mensaje que emite eso, el poderoso, contundente mensaje que emite eso. Cuando te ve el vecino, cuando te ve el compañero del trabajo, cuando te ven tus familiares que no son cristianos y te ven que tú estás en el proceso o que estás siendo renovado cada día, ¿usted sabe qué es lo que dicen? Si pasó con él, puede pasar conmigo también. Si Dios lo hizo con él, ¿por qué no lo puede hacer conmigo también? Y ese es el mensaje que tú estás dejando donde quiera que pasa, no solo cuando lo dices, sino cuando lo vives. Y la gente le devuelve la esperanza. La gente va a decir, si eso sucedió en esa persona, si eso fue esa transformación ocurrió, ¿por qué no puede suceder conmigo? Puede pasar en mí también. Amado, le devuelves la esperanza. Tú eres un agente de esperanza en este mundo. Entonces tenemos que cada día luchar por renovar nuestra mente y transformar nuestra vida. Si van a pasar los años aquí en la iglesia, que cuando llegué en enero de 2022 y nosotros hayamos hecho una evaluación, como se hace a finales de año, por lo general casi siempre los cultos de fin de año hacemos una evaluación. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo he caminado? ¿Qué he aprendido? ¿Qué de diferente hay en mí? Que cuando tú hagas ese análisis en tu vida, diga, ¿cuánto he sido transformado? ¿Cuánto he sido cambiado? Nadie queda igual, amado. Pero tristemente hay gente que van de mal
a peor. Que no sea esa nuestra experiencia, sino que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, transformándonos, creciendo, madurando y mostrando al mundo que está en tinieblas y en desesperanza la luz del Evangelio, y que hay vida y esperanza en Cristo Jesús, amados. ¿Entendemos eso? Hacemos el reto de transformar nuestra vida, de renovar nuestra mente, Amén, gloria al Señor. Entonces ya para terminar, yo le voy a pedir